Buenas noches, en esta oportunidad tengo el gusto de acompañarlos en lo que será el transporte de nuestras hormonas tiroideas por el medio sanguíneo. Entonces, diremos que el transporte de T4 va a ser por medio de unas proteínas fijadoras de hormona tiroidea y estas van a tener un cierto porcentaje de acuerdo a la afinidad que tenga esta hormona tiroidea con respecto a lo que va a ser la proteína. Entonces, para comenzar, diremos que la T4, que es de quien estamos hablando, la T4 va a tener un 70% de su fijación va a ser con una globulina fijadora de tirosina, perdón. Entonces, vamos a tener que esta globulina fijadora de tirosina va a corresponder el 70% del transporte de lo que va a ser nuestra tirosina o nuestra T4 a nivel de lo que va a ser nuestro torrente sanguíneo. Vamos a decir que tenemos todavía un 30% restante que va a corresponder un 20% a lo que va a ser nuestra prealbúmina fijadora de tirosina, que es esta que vemos acá. Esta se va a encargar del transporte de la tirosina en un 20%. Y por último tendríamos el 10% que nos restaba, que va a estar a cargo de lo que va a ser nuestra albúmina. Entonces, para recapitular rápidamente, diremos que el mayor porcentaje de transporte de nuestra tirosina o nuestra T4 en sangre va a ser mediado gracias a la globulina fijadora de tirosina. Muy bien, que sería esta. Esta sería nuestro medio de transporte en sangre al cual nuestra T4 tiene mayor afinidad. Entonces sería TBG o globulina fijadora de tirosina. Tendríamos que vamos a tener un 20% que va a estar a cargo de lo que va a ser nuestra prealbúmina fijadora de tirosina. Y decíamos que por último teníamos un 10% a cargo de lo que iba a ser nuestra albúmina. Ok, entonces del 100% de la T4 que está en plasma, solamente el 0,04 se encuentra libre, mientras que el otro 99,96% se encuentra unido a las proteínas ya nombradas, a las proteínas transportadoras ya nombradas, como sería la globulina fijadora de tirosina. Tendríamos también la prealbúmina fijadora de tirosina y tendríamos por último nuestra albúmina. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acá de esto y vamos a decir que si se aumentan, nosotros cuando pedimos un perfil de T4 para saber los niveles hormonales que tenemos, pedimos un perfil de T4 libre. ¿Por qué? Porque esta es fija, esta no va a sufrir variaciones. Sin embargo, la T4 total sufre variaciones de aumento o disminución dependiendo de las proteínas transportadoras, porque si yo tengo un aumento de las proteínas transportadoras, voy a tener un aumento de la fijación de T4 total y así sucesivamente. Entonces, por ello es que se utiliza la T4 libre para los estudios, porque esta no va a estar unida a proteínas y entonces una variación en las proteínas no me va a afectar lo que va a ser mi T4 libre. Entonces diremos que para evitar los falsos hipotiroidismos y los falsos hipertiroidismos, nosotros vamos a calcular es nuestra T4 libre. ¿Por qué? Porque no se va a encontrar unidad a proteínas y no me va a presentar variaciones. Muy bien. Entonces, ¿para qué más me sirve esta unión a estas proteínas? Esta unión a estas proteínas también me va a servir para evitar lo que va a ser la excreción renal de mi hormona tiroidea, porque recordemos que las proteínas no pueden ser
no pueden ser excretadas por medio de la orina. Entonces no tendríamos excreción renal. De lo que va a ser nuestras hormonas tiroideas, además de que estaríamos formando una especie de reserva o almacén de hormona tiroidea en nuestro plasma. ¿Y para qué me va a servir eso? Ya va, hormona tiroidea en nuestro plasma, un almacén de hormona tiroidea en nuestro plasma. ¿Y para qué me va a servir este almacén? Pues, dependiendo de la necesidad biológica que yo tenga, si yo requiero una mayor demanda de T4, esta se va a disminuir la fijación a la proteína que la transporta. Y va a aumentar lo que va a ser nuestra T4 libre dependiendo de la demanda que nosotros tengamos. Entonces, también voy a mencionar algo importante, y es que hay condiciones en las que puede aumentar o disminuir esta fijación o la cantidad de proteínas, de globulinas fijadoras de tirosina. ¿Y cuáles podrían ser unas de estas causas? Por lo menos, los estrógenos aumentan la cantidad de globulina fijadora de tirosina. Y los andrógenos la disminuyen. También tendríamos los casos de los AINES. Los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, ellos van a tener una acción y va a ser que ellos van a disminuir la fijación de lo que va a ser nuestra T4 a nuestra globulina fijadora de tirosina. Muy bien. Entonces, esto es fundamentalmente lo más esencial para conocer lo que va a ser el transporte de nuestras hormonas tiroideas. Entonces, lo importante acá es que para un perfil nosotros pedimos es T4 libre, ¿ok? Porque este no tiene ninguna variación. Ninguna variación dependiendo de la cantidad de proteínas que tengamos. Ella no depende de eso. La T4 libre es el 0,04% y ya. La cual va a estar en un rango, su rango normal va a ser de 0,8 a 2 miligramos por decilitros. Muy bien. Entonces, decíamos que nuestra T4 total nos iba a ayudar porque iba a evitar la excreción renal de nuestra hormona tiroidea y además iba a servir como un almacenamiento de esta hormona tiroidea, que si nosotros requeríamos, podíamos agarrar de ese almacenamiento según la necesidad biológica y obtener mayor cantidad de T4 si era requerido. Decíamos también que iban a haber condiciones en las cuales podía aumentar o disminuir la cantidad de proteínas transportadoras. Y decíamos que uno de esos podrían ser los estrógenos, los cuales se encargaban de aumentar la cantidad de globulina fijadora de tirosina, y que los andrógenos se encargaban de disminuir la cantidad de globulina fijadora de tirosina, y que teníamos el caso especial de los AINES, que actuaban específicamente en la fijación de esta T4. Ellos disminuían la fijación de T4 a la globulina fijadora de tirosina. Entonces, con esto ya pasaremos al próximo video, que será un video cortiquito sobre la deshalogenación de nuestra T4 para formar T3. Bueno, muchas gracias.